Ujú. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está. Ahí está. Arrepentíos. Metanoie. ¿Ah? Arrepentíos. Metanoie. Metanoiete. Metanoie. Arrepentíos. Aquí. Cambio radical en la forma en que ustedes se autoperciben ante Dios en el aspecto espiritual, moral y judicial. Ahora, el arrepentimiento es fundamental para la salvación. Simbología espiritual, en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Ahí el contexto de esta verdad bíblica es que los israelitas empezaron a injuriar al Señor, diciéndolo, ¿para qué nos sacó el Señor a morir en este desierto? Vamos a morir, no tenemos agua, no tenemos pan. Entonces el Señor se enojó severamente con el pueblo de Israel, y nosotros leemos en Números 21, versículos 4 al 9, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3, versículos 14 al 16, y como Moisés levantó o exaltó la serpiente en el desierto, y como Moisés exaltó la serpiente en el desierto, así debe ser exaltado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Así en efecto amó Dios al mundo, tanto que el unigénito Hijo dio, para que todo el que cree en él no perezca, sino tenga vida eterna. Para que todo el que cree en él. Cristo dijo, Juan 10:28, yo le doy vida eterna. Consumado es, exclamó Cristo en Juan 19:30, y entregó el Espíritu. Lo consumó, lo que él prometió. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero creer con fe. El Señor está pidiendo creer con toda el alma. Si no, no se hace efectiva la vida eterna, tiene que ser con toda el alma, porque si no, la persona va a tomar ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación o la salvación, pero esa persona, por haber creído exento de fe, le va a estar dando la connotación de que sí tiene que ver con la condenación. Porque como no ha creído con todo el alma, ha creído en vano. No le permite entrar, le permite hallar, pero no entrar. Creyó, pero exento de fe. Lo que le permite entrar es la fe. Entonces son creyentes, cristianos, pero exentos de fe y por lo tanto exentos del Espíritu Santo. Entonces, pasajes como por ejemplo Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa persona, le va a estar dando la connotación que te vomitaré de mi boca significa que la salvación se pierde o que la persona nunca fue salva. Porque no puede ser que lo vomite de su boca. Eso es la connotación que él le va a estar dando, porque él no ha creído con todo el corazón que ya Cristo le salvó. No lo ha creído. Lo ha creído, ha hallado la puerta, pero no ha entrado por ella. Mateo 24:13, por ejemplo. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero eso es durante la tribulación. Pero como él ha creído, sin fe, con incerteza, con duda, dice, tengo que perseverar porque si no persevero no soy salvo. Va a estar tomando ese pasaje y le va a estar dando una connotación que no tiene, un significado que no tiene. Como ha creído pero sin fe, dudando. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que no es si descuidamos, es habiendo ya descuidado. ¿Qué es lo que hicieron los hebreos? Pero él está dando una connotación que no tiene. Entonces él dice, sí, yo creo que Cristo me salvó, pero tengo que cuidar la salvación, porque si la descuido me pierdo. No ha entrado. Está aquí en la puerta, es creyente, pero exento de fe. Entonces no puede entrar, ni tampoco ser sumergido el Espíritu de Cristo en él. Está aquí. Si muere, se va al infierno.
ha hallado a Cristo como su Salvador, pero no ha entrado por él al camino angosto que va a la vida. No ha sido sellado él con el Espíritu Santo, no ha pasado de muerte a vida, sigue tan muerto espiritual como lo ha estado siempre, desde que dejó el estado de niñez. Por ejemplo, Romanos 8, dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder de la muerte, del poder del pecado y de la muerte. En el versículo 4 de Romanos 8 dice, esto es agradable para aquellos que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Pero los católicos copiaron ese versículo, que es el resultado de haber sido salvo, porque cuando la persona es salvada, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es sumergido dentro y la persona, lo quiere o no, va a andar por el Espíritu. Es el resultado de haber sido salvo, pero lo agregan al versículo 1, los católicos. Los católicos tomaron ese pasaje, que está inspirado por el Espíritu Santo en el idioma griego antiguo, lo traducen al latín y del latín al castellano. Y lo han tergiversado porque tomaron el versículo 4, lo copiaron y lo agregaron al versículo 1. En todas las Biblias católicas, todos tenemos Biblias católicas, la King James es católica, la Cipriano de Valera en todas sus versiones, 1602 purificada o 1960 son versiones de Cipriano de Valera, y en todas dice lo mismo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya eso es una tergiversación. No está escrito así en el original. Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa última parte ha sido agregada por los católicos, por los traductores católicos. Seguramente, maliciosamente, para hacerles creer erradamente a la gente que aparte de estar en Cristo, ¿ya? Aparte de estar en Cristo para no ser condenado, si tú aparte de estar en Cristo andas conforme a la carne, igualmente eres condenado. O sea, se pierde la salvación. Ese es el objetivo, pienso yo. Miren cómo está escrito en el original. Así está escrito por el Espíritu Santo. ¿Ya? Romanos 8:1. Entonces, ¿ya? Ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto final del versículo 1. Ahí se termina el versículo 1. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libertóte de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 4 viene abajo. O sea, lo que es inspiración del Espíritu Santo, en el versículo 4, los que no andan según la carne sino según el Espíritu, no es de inspiración en el versículo 1. Entonces, ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y final. Se acabó el versículo 1, no sigue más el versículo 1. Así inspiró el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. Lo que pasa es que los católicos, maliciosamente, agregaron el versículo 4, lo copiaron de nuevo y se lo sumaron al versículo 1. Para hacerles creer a la gente que aparte de estar en Cristo, para no ser condenado, si tú andas según la carne, igualmente eres condenado, aunque estés en Cristo. ¿Se dan cuenta Satanás cómo ha alterado los escritos originales para hacer perder el sentido de lo que está hablándonos el Espíritu Santo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cuando yo peco, no hay condenación al infierno. No hay. Ahora cuando yo me arrepiento y creo en el Evangelio, Dios me hace nacer de nuevo y me sumerge dentro del Espíritu Santo. Entonces yo voy a andar por el Espíritu Santo, lo quiera o no lo quiera. No voy a poder evitar ser guiado por el Espíritu Santo, porque está como un sello dentro de mí. Recordemos que el rey David tenía el Espíritu Santo, lo tenía. Y teniendo el Espíritu Santo y siendo guiado por el Espíritu Santo, pecó con Betsabé, fornicó, adulteró, mandó a matar a Urías, se emborrachó con Urías, tramó el asesinato de Urías, hizo muchas cosas malvadas el rey David. O sea, tener el Espíritu Santo nunca significa que yo no peco más. No es sinónimo eso, no está garantizado eso. Es nuestra misión no pecar, mostrando devoción al Señor, que un pecado es una insolencia contra Dios, un pecado es algo cochino, un pecado es una irreverencia a nuestro Dios. Estamos de acuerdo. Pero el apóstol Pablo decía, yo soy un vendido al pecado. O sea, lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué aborrecería hacer el apóstol Pablo en su condición de hombre santo? Eso hacía.
El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, en presente continuo, el primero de los pecadores. Y por esto, por ser el primero de los pecadores, fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero de todos, toda su clemencia, toda su benignidad, todo su amor, toda su misericordia. Entonces el apóstol Pablo emplea el verbo ser en presente continuo, tal cual como lo emplea el Señor Dios Todopoderoso respecto de su eternidad. El Señor le dice a Moisés: yo soy el que soy. Soy, presente continuo, siempre soy. No que yo era antes o seré después, siempre soy, siempre. El eterno, Dios es eterno, siempre es, siempre. Entonces cuando Dios se le aparece en el arbusto ardiente, en la zarza ardiente, a Moisés, y Dios le dice: Moisés, Moisés, quita tu calzado de los pies, porque la tierra que estás pisando santa es. Y Moisés dijo: ¿quién eres, Señor? Entonces ahí se le revela al Señor y le dice: irás a Faraón a decirle: deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Entonces Moisés le dice al Señor: cuando yo vaya a Faraón, ¿qué le diré a él respecto de quién me envió? Y el Señor le dice: le dirás: yo soy, te ha enviado a decir a ti, yo soy el que soy. Entonces el Señor es eterno. Y respecto a su eternidad, Dios emplea el verbo ser en presente continuo. Yo soy, presente continuo, siempre, siempre, siempre. Ahora el apóstol Pablo, respecto a su pecaminosidad, y recordemos que el apóstol Pablo era el santo instrumento del Señor. El apóstol Pablo era un hombre lleno de la santidad del Señor, lleno del Espíritu Santo. No era cualquier salvado, era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y en esa condición, teniendo ya vida eterna, el apóstol Pablo dice: palabra fiel, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No que antes yo era pecador, pero me convertí a Cristo y ya no peco más. No, eso no existe bíblicamente eso. Siempre soy un pecador, siempre soy un pecador. Peco con la mente, peco con tener malos deseos, peco por hablar mal de mi prójimo, peco por pensamiento, peco por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por mal pensamiento, pecado por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces pecaremos siempre, de una u otra manera. No nos han sido quitadas las inmundicias de la carne cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, cuando Dios sumerge el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y tenemos vida eterna, ¿ya? Ahora nos salva del infierno, pero no quitando las inmundicias de la carne. Y eso es lo que es parte del arrepentimiento que Dios incluye. Que la persona reconozca que nunca le serán quitadas las inmundicias de la carne. Y el alma salvada, viviendo en un cuerpo de carne, va a caer en pecados. Y para eso Cristo dejó derramada su sangre. Para que los que ya somos salvos, cuando pequemos, confesemos nuestros pecados al Padre, apelando a la sangre de Cristo. Para que haya limpieza y haya redención. Solamente un salvado con vida eterna, como lo era ya el apóstol Juan, le está escribiendo a personas con vida eterna en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan ya tenía vida eterna y le está escribiendo a personas con vida eterna. Pablo hace lo mismo. Pablo ya tenía vida eterna y le está escribiendo al pequeño grupito de personas que vivían en Éfeso, que era la iglesia en Éfeso, los santos. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está. Entonces cuando yo cometo pecado, siendo persona con vida eterna, yo caigo en pecado y me duele porque no quiero pecar, yo confieso mi pecado, ¿verdad? Lo confieso al Padre, Padre Celestial, con vergüenza, Señor, humilladamente. Cometí un pecado, Señor, y cometí este otro pecado. Los confieso, Señor. Este pecado cometí y este pecado cometí. Le pido perdón, Señor, en el nombre de Cristo, apelando a la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo para el Padre es un memorial que le trae recuerdo que yo estoy en el pacto con Él. Porque es la sangre del pacto, para los que estamos en el pacto. Cuando el ángel heridor miraba la sangre vertida en los dinteles de la puerta, dejaba sin efecto el castigo de la muerte del primogénito. Pasaba por alto. Ya eran pueblo. Los israelitas ya eran del pueblo de Dios. Y la sangre evitaba el castigo, la muerte del primogénito. Los incircuncisos, los que no eran salvos, el pueblo no santo, no apartado por Dios, los egipcios, no pintaron las puertas con sangre los dinteles. Pero los que eran pueblo, pintaron la sangre para hacerle un memorial al ángel heridor. Ellos son mi pueblo, están conmigo. Y pasaba por alto, y no había muerte del primogénito. Es un memorial. Por eso que en Romanos 5, versículos 8 y 9 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Y por esto, mucho más estando ya habiendo sido santificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso seremos salvados, arrebatados, los que hemos sido rociados con la sangre del Señor. Los católicos también tergiversaron Romanos 5:9, porque le transcribieron la palabra justificación. El original no es justificación, es santificación. Romanos 5:9. Vamos a mostrarlo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5:9. Dice, Romanos 5:9. Disculpen que me demore tanto en hallar el pasaje, pero no es simple hallarlo. Dice, por tanto, mucho más, habiendo sido santificados. Santificados. Habiendo sido santificados. Los traductores católicos tergiversaron y colocaron habiendo sido justificados. No, la sangre no es para salvar, es para santificar, limpiar, hacer redención, limpieza, expiación de los pecados de las almas ya salvadas. Por él seremos salvos de la ira, del día de la ira, de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Entonces, cuando Cristo vea la sangre en nosotros, nos lleva al cielo. Es un distintivo. Pero también cuando vea la sangre, no nos castiga. Cuando apelemos a la sangre. Señor, yo ya entré al pacto. Yo obedecí las 2 demandas, me arrepentí y creí con fe en el Evangelio. Ya tengo el Espíritu Santo. Señor, perdóneme los pecados. Soy suyo. Ya entré al pacto. Obedecí las 2 demandas suyas. Cumplí. Y dice la Escritura, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel al pacto. No me castiga. Estoy apelando a la sangre. A la sangre de Cristo. Redempio. Eso significa redención. Redempio. Pasar por alto el castigo. No castigar. Pero si yo no confieso los pecados, sigo cometiendo pecados, sin depositar fe en la sangre de Cristo, me vendrán las consecuencias por pecar y me vendrá el castigo. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, sin castigo, reprensiones, de los cuales todos han sido participantes, todos los verdaderos salvados, entonces sois bastardos y no hijos. Nunca fuiste salvo. Nunca fuiste hijo del Padre. Porque los hijos del Padre Celestial caemos en pecado y Dios tiene que disciplinarnos, castigarnos, generarnos dolor. Nos despiden del trabajo, caemos en la angustia, nos viene una enfermedad, como castigo de parte del Señor. Yo no puedo castigar a los chicos que están en las plazas, cometiendo fechorías, ¿verdad? Porque no son mis hijos. Hay un montón de chiquititos jugando en la plaza y se están portando muy mal, tratando con disparate a la gente adulta, lanzándoles piedras. Y yo no les puedo tomar de la oreja y decirle, a ver, ¿por qué te estás portando mal? Porque no son mis hijos. Yo no tengo nada que ver con ellos. Capaz que venga el papá de los hijos y me diga, a ver, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué usted está castigando a mi hijo? ¿Acaso esa persona es su hijo? No, caballero, no es mi hijo. Entonces, ¿por qué lo está castigando? En cambio, si yo veo a mi hijo, entre medio de ellos, lanzando piedras, tratándolo con disparate a la gente adulta, yo lo tomaré a mi hijo, lo tomaré de la oreja. A ver, ven para acá. ¡Pam, pam, pam, pam! Porque es mi hijo. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Disciplina, castigo, pero nunca más la condena al infierno. Porque somos hijos del Señor, tenemos vida eterna, inmortalidad para nuestras almas. Ahora, el arrepentimiento está simbolizado en este suceso de la serpiente ardiente, de Números capítulo 21, versículos 4 al 9,
Esto significa que cuando un israelita era mordido por la serpiente, era su sentencia de muerte 100% segura. La serpiente era 100% venenosa. La persona mordida por la serpiente, moría. Mordido por la serpiente, moría. El israelita estaba moviendo una tienda, levantando un trapo, una piedra, y había una serpiente, y le mordía, y le inoculaba el veneno. Era cosa de tiempo, y moría. 100% seguro. Ahora, si el israelita, una vez mordido, no se autopercibía, irremediablemente mortalmente envenenado, que era 100% una realidad, que él iba a morir, él pensaría, no me va a pasar nada. Sí, me mordió la serpiente, pero no me va a pasar nada. La serpiente solamente me rozó, o sea, no me inoculó el veneno, sino que me mordió, pero no fue grave. O por último, acudiría a una curandera. Diría, bueno, hay solución, no es tan grave que me haya muerto la serpiente. Acudiría a una curandera, a los médicos de aquel tiempo, del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, a medicinas disponibles en aquel tiempo. Por ejemplo, acudiría a infusiones de hierbas, o a algún antídoto contra mordedura de serpiente, etcétera, etcétera. Él no miraría con desesperación y angustia a la serpiente de bronce ardiente. No, porque él no requeriría, según él, ese tipo de salvación, para poner su fe en ella. Él, el judío, no miraría con desesperación y angustia a la serpiente de bronce ardiente que Dios le había ordenado a Moisés levantarla en un asta, para poner su fe en ella. No, porque como él no se autopercibe ya condenado a morir. Entonces, si él no está convencido de que va a morir, no requiere mirar a la serpiente para la sanidad. Recordemos Números 21, versículos 4 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Pero había que mirar la serpiente, mirar con fe. Y ahí era librado de la muerte. Pero repito, en tanto en el israelita no hubiera convicción de que iba a morir, no miraría a la serpiente. Porque según él, no requeriría la salvación. ¿Salvación de qué si yo no voy a morir? La serpiente me inoculó, sí, pero no es tan grave. Por último, voy a una curandera. ¿Me entiendes? O sea, el arrepentimiento es un cambio radical en la manera de autopercibirse. Para autopercibirse mortalmente ante Dios, judicialmente ante Dios. La serpiente hizo caer en pecado al hombre en el huerto del Edén. La serpiente engañó a Eva y a través de Eva hizo caer en pecado al hombre. El pecado trae como consecuencia la condena a la muerte del alma. Y la serpiente, cuando engañó a Eva, le dijo, no moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En Números capítulo 14, versículo 18, nosotros tenemos un pasaje muy importante porque la gente dice, sí es cierto que somos pecadores, pero Dios es amor. Dios es un Dios de amor. ¿Por qué tendría que a mí condenarme a mí? Menos todavía al infierno, si yo no le he hecho mal a nadie. Sí, pero usted pecó. Sí, todos pecamos. Sí, todos van al infierno, querido amigo. Todos. Usted, para poder entender esta obra de sustitución, tiene que arrepentirse, reconocer que usted ya pecó y por lo tanto su alma quedó condenada al lago de fuego, a la muerte eterna. Porque usted pecó. Y el resultado de ello es la condena a la muerte eterna de su alma. Usted ya fue mordido por la serpiente. Es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo para que su cuerpo muera y su alma vaya a la muerte eterna. Y resulta que usted tiene que reconocer esto, que su alma quedó condenada a la muerte eterna. Para que usted pueda ser salvo, antes tiene que verse condenado. Si usted nunca se ha visto condenado a la muerte eterna de su alma en el lago de fuego, no requiere ser salvo.
de que usted vaya al infierno. Miren, el arrepentimiento, que es el cambio en la manera de autopercibirse judicialmente ante Dios, tiene que ocurrir aquí en la mente. Lo que pienso yo de mí mismo, cómo me autopercibo a mí mismo ante Dios. El arrepentimiento para salvación, cuya palabra es metanoia, tiene que ocurrir en la mente. Tiene que ocurrir en la mente, en el cambio de los pensamientos. Es un cambio radical en la manera en que el ser humano tiene que autopercibirse ante Dios, en el aspecto condenatorio judicial, porque ya pecó, ya cometiste un pecado. ¿Y cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. Entonces los pensamientos que puedes tener tú respecto de ti mismo es: yo creo en un Dios que es puro amor, no creo yo, en mi mente, respecto de mí mismo, no creo ser objeto de ninguna condena, menos al infierno y a todo esto tan terrible, si Dios es un Dios de amor, porque yo no le he hecho mal a nadie. O sea, he pecado, pero esos pecados no creo que hayan sido tan terribles como para que Dios me los condene con la muerte del alma. Y la verdad es que sí. En este episodio, un judío podría haber dicho, un israelita, no creo que el veneno sea tan mortal. Y resulta que sí. Irremediablemente iba a morir. Y a menos que en el israelita no hubiera una convicción de que iba a morir, esa persona moría. Cuando la persona israelita tenía la convicción de que 100% iba a morir, miraría la serpiente ardiente. Y así le dijo el Señor a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y como Moisés exaltó, dice el original, exaltó la serpiente en el desierto, así debe ser exaltado el Hijo del Hombre, aquí en la cruz, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Así en efecto amó Dios al mundo, tanto que el unigénito Hijo dio, para que todo en él, que en él cree, que cree en él, no perezca en el infierno, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Lo cual hay que creerlo. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en Juan 19:30 exclamó, consumado es, y entregó su espíritu y murió. La consumó la vida eterna. Pero para que usted entienda cómo fue que Cristo le dio la vida eterna, antes tiene que arrepentirse. Para que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Según de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Que se arrepientan para conocer la verdad. Si no se arrepienten, aquí en la mente, si no se entienden condenados, no podrán entender cómo fue que Cristo nos dejó sin condena. Porque nos dejó sin condena por sustitución. Él en vez de nosotros fue condenado para que nosotros no fuésemos condenados. El arrepentimiento, o metanoia en griego, es una metamorfosis de los pensamientos que el ser humano tiene. Un cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios en los aspectos espiritual, moral y judicial. Porque toda persona que todavía se encuentra caminando en el camino ancho está espiritualmente muerto y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Moralmente está corrompido y lo estará siempre hasta que se muera, estando en el camino ancho o entrando por Cristo al camino angosto, porque siempre estará su alma viviendo en un cuerpo que tiene apetitos carnales, donde está la ley del pecado de Romanos 7, versículos 13, 14 al 25, ¿verdad? Voy a escribir aquí ¡ay! Este lápiz está sin tinta. Y este otro lápiz, Romanos, tampoco está con tinta. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. ¿Ya? Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Voy a borrar acá de nuevo para escribirlo bien. Con tinta negra. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Esta es la ley del pecado. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Todo el tiempo que el alma, salvada ya, todavía siga viviendo en el cuerpo, vamos a caer en pecado. Es imposible no caer en pecado. Es imposible no ser infiel a Dios. Seremos infieles. Seremos tibios. La iglesia última en la tierra, somos todos tibios. Sin fervor. Yo soy un tibio. Pero amo al Señor y trato de no caer en pecado y trato de predicar el Evangelio lo más que pueda.
Mi carne me tira al mundo, mi carne me dice no prediques tanto porque cada vez que predicas, cada vez vas quedando más solo, vas quedando más solitario, vas identificándote más con Cristo. Cristo estuvo solo en la cruz, el apóstol Pablo estuvo solo, todos los grandes profetas quedaron solos y a la carne no le gusta, ¿verdad? La carne quiere tener amistad con el mundo. Entonces, y ahora que ha pasado tantos años de que Cristo prometió venir, nosotros nos vamos entibiando, ¿verdad? Perdiendo el fervor, perdiendo la fe. Y es normal eso, porque el paso del tiempo todo lo echa a perder. No lo preserva, digamos. La ley de la entropía. A medida que transcurre el tiempo, todo va empeorando. Todo va oxidándose, todo va envejeciéndose, se va echando a perder las cosas, requieren mantención. La fe se va perdiendo. La iglesia primitiva era muy fervorosa. La iglesia de la Odisea, de la cual yo soy parte, ha perdido la fe, no tiene fervor. Y el Señor dice, me dan ganas de vomitar tu vida, Ulises Astudillo, me dan ganas de vomitar, me da asco, te vomitaré de mi boca. Reprensión manifiesta en la iglesia séptima. Sé que suena fuerte, pero eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, aquí en la mente tiene que ocurrir el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio en la manera de autopercibirse, cambio radical. Entonces la gente dice, no creo ser objeto de ninguna condena de parte de Dios, menos al infierno, porque yo no le he hecho mal a nadie. Ahora, Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor me va a mandar al infierno? Bueno, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de autopercibirte a ti mismo, cambia tu manera de ver, cambia tu forma. Hay una cosmovisión que tú tienes que está errada. Cambia tu manera cosmovisional de ver las cosas. Tienes que hacer un cambio cosmovisional, ¿ya? La cosmovisión de las cosas tuyas tiene que ser cambiada. No creo ser objeto de ninguna condena yo, de parte de Dios, pero es que pecaste. Y el alma que pecare esa morirá, lo dijo Cristo en Ezequiel 18:4. No creo yo ser objeto de ninguna condena de parte de Dios porque yo no le he hecho mal a nadie. Por lo demás, yo creo que Dios es amor. El Dios que yo creo es un Dios de amor. ¿Cómo me va a condenar al infierno un Dios de amor? Hay muchos evangélicos que me dicen, Dios te ama. Y si Dios me ama, ¿cómo me va a condenar al infierno? Mire, yo quiero dejar esto bien en claro. Yo sé que va a sonar fuerte, pero es una cruda realidad. Decir a una persona, que yo que estoy salvo acá, que yo le digo a una persona, Dios te ama, es completamente contraproducente. No, Dios amó aquí en la cruz. Y ahora el ser humano tiene que corresponder a ese amor vertido en la cruz. Y si no corresponde con ese amor, el amor de Dios no está en la persona, está la ira de Dios pendiente sobre la cabeza de la persona. En Juan 3, versículo 36, dice Juan el Bautista, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No el amor de Dios, no Dios te ama. La ira de Dios permanece sobre tu cabeza. Entonces yo que soy salvo, si yo le digo a una persona, Dios te ama, lo estoy empujando más al infierno. No, Dios no te ama ahora, Dios te amó en la cruz. Dice el Señor Jesucristo en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó, tiempo pasado, hace más de 2000 años atrás en la cruz, amó, no que Dios te ama, porque de tal manera te amó. No dice el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera Dios te ama. No, porque de tal manera amó, tiempo pasado, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amó aquí en la cruz. Ahora el ser humano tiene que corresponder a ese amor vertido en la cruz hace más de 2000 años. No que Dios te ama, Dios te amó en la cruz. Ahora, si tú no crees en el Hijo de Dios, la ira de Dios y no el amor de Dios, la ira de Dios pende sobre tu cabeza. Entonces tú tienes que escapar de la ira de Dios. Así se predica correctamente el Evangelio, se predica bien la palabra del Señor. Ahora, yo he hablado acerca del flautista de Hamelin en otros videos que yo he hecho. Con una flauta, el flautista de Hamelin, que es un cuento inglés, arrastró a ratones que estaban en una ciudad y los ahogó todos en un río, ¿verdad? Le pagaron al flautista de Hamelin para que a través de la música encantara a los ratones
que tenían infectado al pueblo, y el flautista de Hamelin con una flauta, ¿verdad? Con una flautita, empezó él a tocar la flauta, esto es una flauta, empezó a tocar la flauta y todos los ratones siguieron escuchando la música, encantados por el flautista de Hamelin. Satanás hace lo mismo. Satanás opera en la mente. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a las dos demandas del Señor. Todo tiempo que el ser humano no obedezca al mandato del arrepentimiento, cambia tu manera de autopercibirte ante Dios en el estado espiritual, moral y judicial. Todo el tiempo que el ser humano no se arrepienta y no crea en el Evangelio, es un hijo de desobediencia a estas dos demandas del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No me arrepiento, acá, no creo en el Evangelio con fe, por lo tanto soy un hijo de desobediencia a estas dos demandas, y por lo tanto el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, continuará operando en mi mente, engañándome. En Efesios 2, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es un ser invisible que no lo vemos nosotros, pero se mueve en la esfera del primer cielo y opera mentalmente en toda persona que no se ha arrepentido para salvación, metanoia, que no ha creído en el Evangelio. En la persona no ha ocurrido el arrepentimiento, no ha ocurrido la metanoia, no ha hecho el cambio radical en la manera de autopercibirse ante Dios en el aspecto espiritual, moral y judicial. No se ha arrepentido. Y por lo tanto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, seguirá operando en los pensamientos de la persona. Metanoia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Metanoia, arrepentíos. Aquí en la mente, aquí. Reconócete que estás condenado al infierno. Reconócete que vas marchando al infierno. Reconócelo. Haz un cambio radical en tu mente, en la forma de autopercibirte ante Dios, porque ya te mordió la serpiente. Ya estás inoculado con el veneno espiritual, que es el pecado, que trae como efecto la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Yo lo he dicho en otros videos. Le cambio el verbo pecar por el verbo beber, para efecto pedagógico. Es como que Dios dijera, el alma que bebiere, esa morirá. ¿Beber qué cosa? ¿Beber agua? ¿Beber vino? ¿Beber jugo? No importa lo que bebas, es la acción de beber. Cambiemos el verbo pecar por el verbo comer. Es como que Dios dijera, el alma que comiere, esa morirá. ¿Comer qué cosa? ¿Comer pan? ¿Comer huevo? ¿Comer ensalada? ¿Comer pescado? ¿Comer carne? No importa lo que comas, es la acción de comer. Cambiemos el verbo pecar por el verbo pensar. Es como que Dios dijera, el alma que pensare, esa morirá. ¿Pensar qué cosa? ¿Pensar en algo malo? ¿Pensar en algo bueno? ¿Pensar en la familia? ¿Pensar en el trabajo? ¿Pensar en las vacaciones? ¿Pensar qué cosa? No importa lo que pienses, es la acción de pensar. O sea que no hay que pensar, no hay que pensar. Si piensas, tu alma queda condenada a la muerte eterna. ¡Wow! Así de terrible es este decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tipo de pecado? ¿Una mentira? ¿Un mal pensamiento? No importa. Lo que cometas tú como pecado te condena a tu alma a la muerte eterna. Y una vez que tu alma quedó condenada a la muerte eterna, una vez que la serpiente te mordió, es seguro que vas a la muerte. Entonces el israelita de Números capítulo 21, versículos 4 al 9, si él no se convencía de su realidad, que iba a morir, él buscaría otros medios. Buscaría una curandera, como ya dije, buscaría medicina de las hierbas, infusiones hierbales, de hierbas, un antídoto cualquiera contra la mordedura, porque él diría, no, si yo no voy a morir. No creo que sea tan mortal el veneno. Y lo era. Entonces cuando la persona hacía un cambio radical en la forma de autopercibirse, había sido mordido por la serpiente, y por lo tanto la muerte de él era segura, entonces la persona con angustia, angustiada con desesperación, miraría con fe a la serpiente de bronce que estaba puesta en un asta, era sanado, era librado de la muerte. Toda persona que se arrepiente, reconoce que por pecar su alma quedó irremediablemente condenada a la muerte, pero que entiende que Cristo en la cruz le salvó,
lo entiende porque entiende el Evangelio, entiende la forma en que Cristo lo salvó por sustitución de toda su vida, que a Cristo le han sido cargados los pecados de toda nuestra vida. Aquí hay una generación de personas, desde Adán, murieron. Otra generación, nacieron y murieron. Otra generación, nacieron y murieron. Otra generación, nacieron y murieron. Hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, le han sido cargados los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos que vivirán en el mundo. Yo estoy aquí, no he muerto todavía, pero Cristo fue cargado hace más de 2000 años en la cruz con los pecados que yo he cometido desde que nací hasta ahora y los que cometeré hasta que me muera. Y los pecados de aquellos que vendrán después de mí. Hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Todos fueron cargados, imputados penalmente a Cristo. Y Él los pagó uno a uno todos, dejándome a mí, cuando yo naciera en este mundo, imposibilitado de que yo tuviese que ser condenado por mis pecados. Pecado que yo cometa, ya me lo pagó Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Usando Cristo de su omnisciencia, el previo conocimiento anticipado de saber todos y cada uno de los pecados que yo los iba a cometer cuando yo naciera, viviera y hasta que muriera. Me ha sustituido condenatoriamente toda mi vida en la tierra. Todo el tiempo que mi alma, viviendo en este cuerpo que me hará pecar, viva en este cuerpo, hasta que mi cuerpo muera. Es por eso que en 1 Corintios 15, 53, el apóstol Pablo, hablando del cuerpo, de este cuerpo que está corrompido, dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Entonces, cuando el Señor transforme nuestros cuerpos en el arrebatamiento, resurrección de los cuerpos, los hará semejantes al cuerpo de Cristo, cuerpos celestiales, y ahí ya nunca más nuestras almas cometerán pecado. Ahí sí que de ahí en adelante nunca más. Pero todo el tiempo que nuestra alma, ya salvada, vive en el cuerpo de carne, cometeremos pecados los salvados. Y todo el tiempo que el ser humano viva en el cuerpo de carne, cometerá pecados. Lo que pasa es que aquí, al morir, vamos al cielo. Acá los que mueren van al infierno. Dice Hechos 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar metanoia, aquí, que se arrepientan acá en la mente, que reconozcan que están condenados al infierno, que lo reconozcan, que pues ya pecaron, ya están inoculados con la serpiente, ya están inoculados con el veneno de la serpiente. Es un símbolo. La serpiente es Satanás. Por Satanás entró el pecado al mundo, engañando a Eva, haciendo que Adán entrara en pecado. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Cristo, Él viene a sustituirnos en la cruz. Aquí hubo un juicio idéntico a este juicio ante el gran trono blanco. Aquí eran las personas que nunca creyeron que Cristo les salvó. Nunca lo creyeron con fe. No les fue sumergido el Espíritu Santo. No nacieron de nuevo y no les fue sumergido el Espíritu Santo. No fueron objeto del bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí las personas tendrán que pagar por sus pecados. En Números capítulo 14, versículo 18, leemos, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y resulta que usted es culpable de haber pecado contra Dios, y su alma quedó condenada a la muerte. Penalmente, ¿cómo se condena un pecado? Con la muerte del alma. ¿Hay alguna manera diferente en que un pecado penalmente se condene, pero que no sea con la muerte del alma? Tristemente no. No, penalmente el pecado solamente se condena con la muerte del alma, muerte eterna. Por eso que en Juan 8:24, el Señor hace una advertencia a aquellos que no creen en su tan grande salvación. Y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados, todos los que vamos a cometer hasta que nos muramos, ¿los pagará usted? ¿Aquí los pagará? O ahora mismo, antes de que usted muere, cree que todos sus pecados ya se los pagó Cristo hace más de 2000 años en la cruz. Un solo pecado, uno solo, por sí solo, independientemente a los demás pecados que usted los pudiera o no cometer, ese pecado lo condena usted irremediablemente a la muerte de su alma. Lo condena irremediablemente a la muerte de su alma, uno solo.
Ni siquiera 2 ni 3. 2, 3, 4 pecados, peor todavía. Pero basta uno. Y Cristo nos promete vida eterna. ¿Y cómo la consumó la vida eterna Cristo para nosotros? Cuando nos sustituye toda nuestra vida terrenal. En la cruz del Calvario a Cristo le han sido cargados los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida, todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo, porque todo el tiempo que nuestra alma, nuestra persona, vive en este cuerpo, vamos a caer en pecados. Algunos pecarán mucho, otros pecarán poco, pero al ser humano le basta uno. Un pecado para ser condenado al lago de fuego. Y el pecado no se promedia con buenas obras. Y las distintas sentencias a la muerte del alma por pecar no se negocian. Entonces, sucede que en este camino ancho pueden haber personas muy buenas, que sean animalistas, amen a los animales, sean personas tiernas, de buen corazón, buenos vecinos, buenos colegas de trabajo, buenos padres de familia, buenas madres, buenas esposas, buenos esposos, gente buena, viviendo en este mundo. Al morir se va al infierno, porque los pecados que cometen ellos no se promedian con las buenas obras de ellos. Las sentencias diversas a la muerte del alma por sus pecados no se negocian con acciones buenas. En el infierno hay gente muy buena. Imagínense ustedes que este hombre rico, que era un miserable porque no tenía ninguna misericordia con Lázaro. Lázaro ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, pero era muy misericordia, pero este rico, él amaba a sus 5 hermanos. En Lucas, capítulo 16, leemos nosotros que el rico abogaba en el infierno por sus 5 hermanos, estaba intercediendo. Padre Abraham, dile a Lázaro que vaya a hablarle a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a ellos y les diga, el infierno es real. Yo vengo del más allá y yo vi a tu hermano, el rico, tu hermano rico, que estaba en el infierno, en el Hades, gritando, para que ustedes no vayan a parar para donde él está, me mandó a mí para decirle a ustedes. Eso quería el rico. Hay gente buena en el infierno, gente de buen vivir, pero eso no sirve para ser salvo del infierno. En el infierno hay gente muy buena, buenos vecinos, gente patriota, gente que vivió una vida agradable en lo moral, gente buena. No fueron gente mala. Pero recordemos, el pecado no se promedia con buenas obras. Una mentira es un pecado. Un mal deseo, aquí en la mente, es un pecado, que se condena igualmente con la muerte del alma. Así que usted tiene que arrepentirse. Tiene que hacer un cambio radical aquí en la mente, en su forma de pensar. Es un cambio radical aquí, en su forma de usted autopercibirse ante Dios en el aspecto condenatorio. Usted ya está condenado porque pecó. Cuando usted le ocurre el arrepentimiento, usted toma en serio la condición en la que se encuentra, que es horrible, va marchando al infierno. Y usted entiende que necesita la salvación de su alma. Y ahí puede mirar a Cristo. Ahí tomará en serio el sacrificio de Cristo en la cruz. A no ocurrir el arrepentimiento, usted mirará a Cristo como un mártir. Bueno, Cristo sufrió. Hay mucha gente que, por ejemplo, ve la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y la gente llora y dice, ¡ay, pobrecito Jesús! El trato tan duro que le dieron. Mira a su mamita María cómo está llorando. Qué mala la gente, cómo castigaba a Jesús. Y no logran identificarse. No logran entender que Cristo estaba tomando el lugar de ellos. No lo logran ver porque ellos no se ven condenados al infierno. ¿Entiendes? Arrepentimiento es entenderse condenado al infierno. Dejar de entender lo falso. Que yo no estoy condenado al infierno. ¿Por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie. Sí, no le has hecho mal a nadie, pero pecaste un día contra Dios y vas a seguir pecando. Tal vez tus pecados, según tú, no sean tan graves como los pecados que cometen los asesinos, los criminales, pero para Dios no hay pecadímetro. No existe tal cosa como un pecadímetro. Que los pecados que cometen ellos son dignos de ir al infierno, de que ellos vayan al infierno, se lo merecen, pero yo como amo al Señor y soy cristiano cometo errores. No existe. No, querido amigo, mira, cuando usted miente, usted no cometió un error. Usted pecó contra Dios. Cuando a usted le vinieron fantasías sexuales en su mente, usted no cometió un error. Usted pecó contra Dios. Cuando usted dijo mal acerca de alguien, usted no cometió un error. Usted pecó a sabiendas, habló mal de alguien. Cuando usted me está mirando a mí y a usted le surge un deseo, le surge una emoción de rechazo respecto a mi persona, usted pecó contra Dios, no cometió un error. Violó el segundo mandamiento de la ley de los mandamientos. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. El segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted me miró a mí y le surgió un deseo, le surgió un mal deseo respecto de mí.
un rechazo. Le caí mal yo en ese momento. Violó el segundo mandamiento. Pecó contra Dios. Pecar es infringir la ley de los mandamientos del Señor. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Infringe la ley. La ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted me miró a mí y le surgió un sentimiento de rechazo hacia mi persona. No de amor. Infringió la ley. Pecado de pensamiento. En Romanos 2:16 dice el apóstol, en el día, el juicio ante el gran trono blanco, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí el Señor dirá, yo morí por tus pecados. ¿Y por qué estás aquí tú? Porque tú nunca creíste que los pecados que tú cometerás hasta que tú ibas a cometer hasta que te murieras, todos te los pagué yo. No lo creíste. Si lo hubieses creído, no estarías tú intentando ser salvo por tus méritos. Basta, en cuanto a la salvación del alma de usted, basta que Dios detecte la más mínima dependencia suya, en cuanto a la salvación del alma suya, para que Dios le impute a usted condenatoriamente que usted se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma de usted. Y por tanto eso es prueba suficiente que usted no creyó con todo el corazón que ya Cristo le salvó cuando Él dijo consumado es, Juan 19:30. No creyó que le dio vida eterna. Porque si usted hubiese creído que Cristo le salvó, usted no estaría para ser salvo dependiendo de usted. ¿No le parece lógico el razonamiento? ¿Le parece lógico el razonamiento, no? Si usted hubiese creído que ya Cristo le salvó, usted no estaría dependiendo de usted para ser salvo, para ser definitivamente salvo. Personas que dicen, Cristo, Él me salvó, yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí, más lo que yo ahora tengo que hacer también, o dejar de hacer. No, querido amigo, Cristo no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es para Cristo, porque Él lo hizo todo en la cruz. La parte suya es depositar su fe, que usted crea con el 100% de su alma que ya Cristo cuando murió por sus pecados le salvó. Ahora la serpiente le dijo a Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis capítulo 3 versículo 4. El ser humano pecó a temprana edad, está condenado a morir, su alma, la muerte eterna. ¿Qué es lo que hace la serpiente? No vas a morir. Sigue bien nomás como estás tú si tú no le has hecho mal a nadie. Diosito es un Dios de puro amor, si es que Dios existe. Porque estamos hablando de gente que está totalmente desprovista del conocimiento bíblico. No conforma su manera de pensar a lo que dice la Biblia. Entonces ellos dicen, yo creo en un Dios que se revela en la naturaleza. Yo creo en un, llámele como se le llame, Buda, Alá, Mahoma. Yo creo en un Dios que es puro amor, si es que existe un Dios. No creo ser objeto de ninguna condena porque yo soy una persona buena. Sí cometo algunos errores, pero que existe un Dios que por haber cometido un error me haya condenado mi alma a la muerte, no creo, no creo. Yo creo en un Dios que es puro amor. Sí, pero Dios es fuego consumidor. En ninguna manera tendrá por inocente al culpable, como lo dice el Señor Jesús, el Señor mismo en Números capítulo 14, versículo 18. Y usted es culpable de haber cometido un pecado, uno solo, ante Dios. Yo sé que usted ha cometido más de uno, pero basta uno. Y el pecado penalmente se condena solamente con la muerte del alma. Mas Cristo, en vez de usted, fue condenado a la muerte para que usted no. Cristo sí, para que usted no. Y si Cristo sí, entonces usted no. Si Cristo fue condenado a la muerte, entonces usted no puede ser condenado a la muerte. Porque Cristo fue juzgado por los pecados suyos y fue condenado a la muerte y murió por los pecados de usted. Los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, porque usted va a pecar hasta que se muera. Y la salvación de Cristo es una salvación poderosa que ha sido consumada por sustitución. Por sustitución. Entonces, para que usted tenga seguridad que al morir va a la vida eterna, Cristo murió por los pecados de usted. A los creyentes en la salvación poderosa de Cristo, le escribe el apóstol Juan, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, los creyentes en Cristo, con fe, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir, para que usted no esté seguro. Cristo nos vino a dar seguridad, para que sepamos que tenemos vida eterna. Para eso vino a morir por nuestros pecados. Entonces, en Juan 12:35, Cristo dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, el que anda en tinieblas.
Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz, como sí lo hizo, vino a morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna, como en efecto sí lo consumó, nos dio la vida eterna, para que usted ande en tinieblas, sin saber a dónde va después de morir. Juan 12:35. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Al final del versículo 35 de Juan 12. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 35. En el versículo 46, nuevamente Cristo dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas. Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis con fe en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por tener certeza de lo que le espera después de morir, usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no será justificado para irse al cielo al andar en incerteza, dependiendo de usted. Yo creo en Cristo, pero además tengo que dejar de hacer. Tengo que dejar de ser tibio. Tengo que hacer, guardar santidad, porque dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que si yo, a pesar de que Cristo dice que me salvó, pero si yo no tengo santidad, me voy al infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es la de Cristo. La santidad es la de Cristo. En nosotros está la pecaminosidad. Y cuando Cristo, que es la santidad, es sumergido dentro de mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Tengo a Cristo. Por lo demás, santidad, etimológicamente hablando, significa la cualidad de un santo. Eso es santidad. Etimológicamente hablando, el significado etimológico de la palabra santidad. Cualidad de santo. ¿Qué es lo que es santo? Un pecador que por haberse arrepentido, metanoia, y haber depositado su fe en la obra de sustitución de Cristo, haber depositado su fe en que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, el 1 al 5, por haber creído en este anuncio, el Evangelio, con fe, Dios lo tomó y lo apartó, santo, y fue sumergido Cristo dentro de él. Santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para que entendamos muy bien, Hebreos 12:14. A menos que Dios a usted, no lo tome de entre la gente del mundo y lo aparte para él, ninguno de ustedes le verá. Sin que Dios los tome a ustedes y él los aparte para él y le sumerja a Cristo dentro de ustedes, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad, la de Cristo, nadie verá al Señor. Cristo es la santidad. Y cuando la santidad es sumergido dentro de ustedes, ustedes tienen la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se entendió? ¿Se entendió correctamente? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, cualidad de santo. Santo significa un pecador del camino ancho que Dios lo tomó a él, lo eligió entre la gente del mundo y lo apartó para él. Santo, apartado. Santidad es la cualidad de alguien que Dios lo tomó y lo apartó. Entonces, cuando dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor, significa, si aunque ustedes, Dios los tome y los aparte para él, santo, y le sumerge el Espíritu de Cristo, la santidad, que es la de Cristo, ninguno de ustedes le verá. Bien clarito, se entiende muy bien esto. Sin que ustedes, Dios los tome y los aparte para él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad, nadie verá al Señor. Yo soy un inmundo y perverso pecador, sustituido en la cruz por Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y los pecados que cometo, Dios no me los ve, no existen. Our sin no longer exists criminally. No existen más mis pecados penalmente. Los expió todos Cristo en la cruz. Los pecados que yo cometo, Dios no me los ve. Se los vio a Cristo, porque se los cargó a Él hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y Él los pagó en vez de mí. Cuando dice acá, Cristo murió por los pecados de nosotros, esa palabra por significa en vez de mí. Cristo murió
por los pecados de nosotros, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de mí. Cristo en lugar de mí fue condenado a la muerte por causa de los pecados de mí y murió por causa de los pecados míos. Los pecados míos nunca más los pago yo, los pagó Cristo en vez de mí en la cruz. Y nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera cometer, es un delito de pena de muerte para el alma, muerte eterna. Mas todos los pagó Cristo en la cruz, dejándome a mí imposibilitado que yo los pague. No los puedo pagar yo, ya los pagó Cristo. Tal como ese auto que yo tengo en mi casa, en el garage, yo ya lo pagué una vez, no lo tengo que volver a pagar. Los pecados que yo cometo en mi vida, no los tengo que volver a pagar yo. Ya me los pagó Cristo usando de su omnisciencia en la cruz hace más de 2000 años. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa palabra por significa en lugar de mí. Esa palabra por significa en lugar de usted, Cristo. En lugar de usted. En vez de usted fue Cristo. Para que usted no, Cristo fue condenado a la muerte por causa de los pecados de usted. Evangelio. Esto es evangelio. Esto sí que son buenas noticias de salvación para el alma pecadora. Que Cristo murió por, en lugar de mí, en lugar de usted, por causa de los pecados de nosotros. Él los pagó para que nosotros nunca los pagásemos, nunca, penalmente. Penalmente el pecado se condena con la muerte del alma. El alma de Cristo. Mateo 26:36, en el huerto de Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Así dijo Cristo. Mateo 26:36. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 26. Voy a asegurarme del pasaje. Mateo capítulo 26. Dijo el Señor, Mateo capítulo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11 leemos el fruto de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. El fruto de que Cristo haya muerto. La muerte que tenía que experimentar nuestras almas. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Mi alma, dijo Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba angustiado sabiendo que tenía que ir a la cruz. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? La iglesia. Los que hemos entrado por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. ¿Ha entrado usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Oh, mi querido amigo, mi estimada señora y mi estimado caballero, le hago encarecidamente esta pregunta. ¿Acaso murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Lo que anuncia la palabra del Señor dice que sí, que Cristo murió por los pecados suyos y los pecados míos, los pecados de nosotros. Y de esa manera nos salvó de nosotros tener que ser condenados por nuestros pecados. ¿Le ha creído a Cristo que Cristo murió por los pecados de usted? Segunda pregunta, ¿tiene usted total certeza de lo que le espera después de morir? Fe es certeza de lo que se espera. Y la salvación es por la fe. Fe en lo que Cristo consumó en la cruz, que a nosotros nos da certeza de tener vida eterna. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿O usted anda en tinieblas sin saber a dónde va después de morir? Cristo no vino a morir por los pecados de usted, como en efecto sí lo hizo,
para darle vida eterna a su alma, como en efecto sí lo logró Cristo, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted ha creído con incerteza. Ha creído pero con falta de fe. O sea, usted ha hallado, pero no ha entrado. Usted tiene que entregarse a la fe. Entregarse a los brazos de Cristo y decir, sí, Señor, usted me dio la total vida eterna. Soy pecador, lo seré hasta que me muera. Pero por ningún pecado que yo cometa hasta que me muera, usted me castigará penalmente con la muerte de mi alma. El que murió en vez de mí, de mi alma, fue Cristo. Su alma fue desamparada cerca de la hora novena, para que mi alma nunca más fuese desamparada eternamente en el lago de fuego. Pero para poder entender esto que hizo Cristo por nosotros, el Evangelio, antes tiene que arrepentirse, aquí en la mente. Hacer un cambio radical en la forma en que usted se autopercibe judicialmente ante Dios, porque su alma quedó condenada, necesitada de la salvación. El israelita, cuando entendía que iba a morir por el veneno, miraría la serpiente de bronce. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice el Señor, en Juan 3, versículos 14 al 16, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, exaltado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó aquí en la cruz, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea con fe no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le ha creído a Cristo lo que él dijo? Yo le doy vida eterna. Y la consumó aquí cuando él dijo consumado es, Juan 19:30. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? Yo creo que Cristo murió por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados suyos. Que Cristo fue condenado a la muerte por causa de nuestros pecados, para que nosotros no seamos condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados, ya que fue condenado a la muerte fue Cristo. Yo no puedo ser condenado a la muerte porque los pecados los tuvo Cristo, los que yo cometeré hasta que me muera. Y así nos salvó. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Arrepentimiento, metanoia, significa metamorfosis de los pensamientos. Es un cambio radical en la forma en que el ser humano tiene que autopercibirse ante Dios en los aspectos espiritual. Está muerto espiritualmente por haber pecado y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Moral, la persona jamás podrá evitar pecar hasta que el cuerpo muera. Judicial, el alma ya quedó condenada a la muerte y necesita la salvación de Cristo. Arrepentimiento. Y fe en el Evangelio. El Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida, de generación en generación, desde Adán, ¿cierto? Desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Todos fueron pagados por Cristo en la cruz y todos perdonados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida a Cristo en la cruz, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué juicio usted opta? ¿Este juicio? ¿Quiere optar a este juicio? ¿O usted quiere optar a este juicio sustitutivo? Cristo en vez de usted. Yo elegí este juicio. Cristo en vez de mí. Fue enjuiciado en un juicio por todos mis pecados. Entonces yo entré a la salvación porque le creí a Cristo con todo mi corazón que pecado que yo cometa hasta que me muera, nunca más los pago yo, los pagó Cristo. Si usted no cree eso, entonces usted morirá en sus pecados y tendrá que ir a rendirlos acá, a este juicio espantoso ante el gran trono blanco. O usted va aquí, o usted entra por Cristo aquí. Juan 8:24, Cristo hablando en primera persona, diciendo, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, esta es la realidad, mi querido amigo. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por esta puerta ancha. Muchos son los que entran por ella. Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. No son pocos los que entran, son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Y para ser salvo del infierno hay que entrar. ¿Y sabe por qué pocos entran? Los poquitos que han hallado, de ellos entran algunos. ¿Y sabe por qué
es difícil entrar porque se entra por la fe, creyendo de todo corazón que ya Cristo le salvó. Y eso ocurre en muy pocas personas. Muy pocas personas. Es mucho más fácil que una persona empiece a obedecer mandamientos, dejando el pecado, empiece a lacerarse su vida, viviendo una vida sacrificial, que creer que ya Cristo le salvó. Es mucho más fácil vivir una vida sacrificial para pagarle así con sacrificio a Cristo la entrada al cielo. Es mucho más difícil eso que creer que Cristo ya nos salvó. Creerlo con todo el corazón. Y es eso lo que permite entrar, lo que permite ser salvo. Y lo que condena es no creer que ya Cristo nos salvó del infierno, o creer, pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Por lo tanto, por eso es difícil la entrada. Es estrecha la puerta y angosto el camino. Porque se entra solamente y exclusivamente por la fe en lo que ya Cristo consumó en la cruz. Sentirme seguro, plenamente convencido que al morir voy al cielo, por la sustitución completa de toda mi vida en el aspecto condenatorio, hecha por Cristo sacrificialmente en la cruz del Calvario. Substitution, condenación, sustitución de condenatoria de toda mi vida terrenal. Sustitución condenatoria de toda nuestra vida terrenal, aquí en la cruz. Él mismo, 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados, lo de toda nuestra vida, incluso siendo salvos, hasta que muramos, aquí también pecaremos, los pecados de toda nuestra vida sobre Cristo. Ya no los pago yo, los pagó Cristo. Tengo seguridad de que cuando muera voy al cielo, por lo que Cristo consumó por mí. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya nosotros no tenemos que morir por los pecados de nosotros. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y un delito, un pecado es un delito de pena de muerte eterna para el alma. Y como Cristo nos prometió vida eterna, así lo hizo el Señor por sustitución de toda nuestra vida. En la cruz le fueron cargados a Cristo los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida, de generación en generación. Y así nos salvó. Entonces, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena de vida a vuestros pecados. Recordemos que la serpiente está diciendo, no moriréis, no, si no vas a morir. Y Adán y Eva murieron espiritualmente. Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y hay gente que va siendo engañada por la serpiente al infierno. No, si tú no eres tan malo, eres una persona buena, bondadosa, abnegada, buen vecino. ¿Por qué tendría que Dios condenarte si es que existe un Dios? No existe el infierno. Sigue así como estás. Amando a los animales, siendo un buen vecino, un buen trabajador, cumplidor. Asiste a alguna religión, persevera en la religión, te hace bien. Te hace bien. Pero ten cuidado que si tú te portas mal y pecas, puedes perder la salvación. Así que está tú dependiendo de ti todavía. Pero si tú no quieres creer en Dios, no te importe si Dios es puro amor. Si te mueres te vas a ir al cielo, donde viva Dios. Y cuando tú te mueres y abres tus ojos en tormento, el diablo se ríe de ti. Maldito, infeliz, te engañé. Y aquí ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, querido amigo. No hay vuelta atrás. Aquí en el infierno, ya no hay vuelta atrás. Aquí en el infierno. Si usted llega a abrir sus ojos aquí en el infierno, mi querido amigo, todo lo vivido por usted, todas sus alegrías, sufrimientos, logros o fracasos, amores, desamores, justicias, injusticias, la construcción de una familia, amistades, etcétera, etcétera, no habrá tenido ningún valor, ni jamás tendrá provecho alguno para usted. Lo dijo Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y Cristo le dijo al rico insensato, en Lucas 12, versículos 3 al 21, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Lo único razonable será que usted diga de sí, maldito soy, maldito el día que nací. Lo único razonable para usted será que usted aquí diga, maldito el día que nací, mejor nunca hubiese nacido. Eso será lo único razonable. No hay marcha atrás, mi querido amigo. Si usted muere aquí en el camino ancho, y su alma abre sus ojos estando en tormento, usted habrá sellado eternamente el destino de su alma. Y en Eclesiastés 3:11, Dios ya lo dijo, que Dios ha puesto eternidad en el alma humana, en el corazón de los hombres. Le ponen un somnífero a la gente cuando la van a operar, estando la gente en el hospital. Y le dicen palabras muy alentadoras a los médicos.
tranquilo, te vamos a colocar un somnífero, te vamos a colocar un aire que lo vas a respirar, vas a entrar en sueño, te vamos a operar, y así como te fuiste en el sueño vas a volver. Y hay personas que entran al pabellón de operaciones, y su corazón empieza a ser registrado. Tut, 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 y empiezan a respirar. Controlemos respuestas vitales. Tut, 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 y lo están operando a la persona. Tut, tut, y de repente se complica la operación y la persona sufre un paro cardíaco. Tut, y el alma sale del cuerpo y el cuerpo queda fallecido en el hospital. Y el alma abre sus ojos estando en tormento. Y tal como fue un pestañazo, así cuando le pusieron anestesia o un gas anestesiador, cuando una persona la van a operar en el hospital, y le dicen, querido amigo, todo va a estar bien, te vamos a adormecer con este somnífero, y vas a abrir tus ojos ya estando sanado, vamos a tener una exitosa operación, y vas a poder ir con tu familia. Y tal como la persona cierra sus ojos, producto del somnífero, creyendo que él va a ser bien operado en la operación, muchas personas se van en el sueño. Y los médicos no logran salvarle la vida, a pesar de que le colocan resucitadores en el pecho, aquí en el pecho. ¡Ah! ¡Tú! Hasta que los médicos dicen, ya murió. Signos vitales ya no existen. Hora de la muerte. 8 de la tarde con 3 minutos y 5 segundos. Hora de muerte. Se fue la persona, partió a la eternidad. Y aquí abrió sus ojos estando en tormento. Y esa persona lo único que podrá decir será, maldito el día en que nací. Mejor no hubiese nacido. Será lo único razonable. Si usted llega a abrir los ojos aquí, mi querido amigo, todo lo vivido por usted en esta tierra, todas sus alegrías, sufrimientos, conquistas, logros, fracasos, amores, desamores, justicias, injusticias, la construcción de una familia, construcción de clanes familiares o de amistades, no habrá tenido ningún sentido, ni jamás tendrá sentido alguno, ni provecho alguno para usted. Lo dijo Cristo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El Señor le dijo necio a un rico insensato, un hombre que se ocupaba del aquí y la ahora, de tener plata aquí, prosperidad aquí en la tierra. Le dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dijo el Señor, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No hay marcha atrás cuando usted muera físicamente, si muere en el camino ancho. No podrá volver a la vida nunca más, partirá al tormento eterno, por los siglos de los siglos, al desamparo eterno de su alma. No hay marcha atrás una vez que usted muera en el camino ancho. Habrá sellado eternamente el destino de su alma. Así que, mi querido amigo, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2, leemos, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Creer sin fe. Eso es creer en vano, recibir la gracia en vano. Que Cristo ya nos salvó y tú lo crees, pero exento de fe. Os exhortamos a que no recibáis la gratuidad de tu vida eterna. Fue gratis, conquistada por Cristo en la cruz. No tienes que hacer nada, ni hacer ni dejar de hacer, nunca. Ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo. Todo lo hizo Cristo en la cruz y tú no tienes que creer nada más. Creer que Cristo cuando murió por tus pecados te dio la vida eterna. Creerlo con todo tu corazón para que seas nacido de nuevo y sellado con el Espíritu Santo. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable, el tiempo de tu vida terrenal. En tiempo aceptable te he oído, dice Cristo, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras, porque al morir en el camino ancho irás al infierno, abrirás tus ojos en tormento y Satanás se reirá de ti y los demonios dirán, infeliz, maldito, ya no hay marcha atrás. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero eso tiene un tiempo. 2 Corintios 6, 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes de que mueras, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. No desatienda el llamado del Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora Dios te está llamando a entrar. Y se entra por la fe en lo que ya Cristo consumó en la cruz. De ninguna otra manera, sino solamente por la fe.
Que Dios les bendiga.